Hola alumnos, el día de hoy en el curso de geometría estaremos viendo el tema de ángulos, en el cual te explicaré toda la parte teórica, así dentro de ella estará inmiscuida también la clasificación de los ángulos según su medida, según la posición de sus lados y también según la suma de sus medidas. Bien, vamos a empezar el tema, presta mucha atención. Voy a utilizar estas dos varillas como apoyo para que puedas entender lo que son los ángulos. Ángulos es la unión, dice, de dos rayos que tienen el mismo origen llamado vértice. Es decir, estos dos, que se llaman rayos, que los voy a representar con mis dos varillas, ¿sí? Representan los dos lados del ángulo. Este de acá y este de acá. ¿Correcto? Y la abertura vendría a ser el ángulo formado. ¿Correcto? Ahora, este punto se llama origen o también se llama vértice. Entonces, los elementos son el vértice, que está representado con la letra O, los lados, que serían el rayo OA, este es el lado OA, y este es el lado OB. ¿Correcto? Esta figura, así como la ves, se representa con este símbolo que significa ángulo AOB, que también lo puedes llamar como BOA. No hay un orden fijo para poder leer al ángulo. Entonces depende de cómo lo leas. Si lo lees de aquí para acá sería BOA y si lo lees de aquí para acá AOB. ¿Correcto? Muy bien. Medida del ángulo. ¿Cómo se escribe? Se escribe una M adelante cuando tú ya quieres representar una cantidad al ángulo, cuando tiene medida. Medida del ángulo AOB, o también lo puedes escribir como la M, que significa medida. Ya no le colocas este símbolo, sino este símbolo arribita, que también significa ángulo AOB. Es igual a alfa, que sería la medida que nosotros le vamos a colocar acá. ¿Correcto? Por eso que le he colocado alfa. Recuerda que esta es una letra griega que utilizamos en geometría, el cual este símbolo significa alfa, este significa teta y el de acá significa beta. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a escribir la bisectriz de un ángulo. ¿Sí? La bisectriz de un ángulo viene a ser, es el rayo, este rayo de acá, lo ves acá, es el rayo que divide a este ángulo AOB, en dos ángulos de la misma medida. ¿Correcto? Es decir, este ángulo y este ángulo van a tener la misma medida. Es decir, el ángulo AOM sería igual que el ángulo MOB. Estos dos. ¿Sí? Lo que le coloques acá y acá. Si acá vale 30, acá también tiene que ir 30. Si acá vale 20, acá tendría que ir también 20. ¿Correcto? Es como si fuera en segmentos el punto medio. La bisectriz también se encarga de dividir el ángulo en dos partes iguales. Entonces, este OM, que se escribe así, OM con una flechita arriba porque es un rayo, el OM es bisectriz del ángulo AOB, porque a este ángulo es donde lo ha partido por la mitad. ¿Sí? Y se obtiene que el ángulo AOM es igual con el ángulo MOB. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí hemos estudiado lo que corresponde a los elementos de los ángulos. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Tenemos los siguientes ángulos. Tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel ángulo que mide 0 grados. Es decir, si tú tienes los dos rayos y están unidos completamente así, como lo ves acá, entonces este ángulo mide 0 grados. Recuerda que los ángulos en nuestro tema lo vamos a trabajar con grados sexagesimales, ¿correcto? Entonces, el ángulo AOB es igual a 0. ¿Por qué? Porque están unidos, ¿correcto? No hay medida hasta el momento, no hay abertura. 0 grados, ángulo nulo. Luego viene el ángulo agudo, que sería, mayormente se representa de esta manera, ¿correcto? Lo que tú tienes que entender es que tienes que saber cuándo es un ángulo agudo. El ángulo agudo es así, ¿correcto? Siempre tiene esta forma. Entonces, ¿cuándo es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 y menos de 90 grados, ¿correcto? O sea, no se debe pasar de 90. Si tú trabajas con números enteros, entonces el ángulo agudo más pequeño sería el 1 y el más pequeño sería 89, o sea, no se puede pasar de 90. En el caso de que trabajes con números enteros.
¿correcto? Aunque puede ser con decimales, también puede haber en el caso de los alumnos que llevan números decimales o que tengan conocimiento de números decimales. Pero como estamos trabajando con nivel primario, lo haremos con números enteros. Entonces sería desde el 1 hasta el 89. ¿Sí? Muy bien, pues en este caso, mira, tenemos un ángulo de 35 grados. Este ángulo de 35 es menor de 90, por lo tanto es un ángulo agudo. El ángulo AOB mide 35 grados, es un ángulo agudo. Acá tenemos, ahora, primero estaba así, luego lo hemos abierto. ¿Qué pasa cuando tiene ya una forma de una L? Así. Entonces, ya corresponde a un ángulo recto. Y el ángulo recto mide exactamente 90 grados. Cada vez que tú veas este cuadradito de acá, esto de acá es la representación de un ángulo recto. O sea, basta que tú veas este cuadradito para que sepas que este ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo AOB mide 90 grados, tiene forma de una L, ¿sí? Y es una medida única, ¿correcto? Ángulo recto, 90 grados. Ángulo obtuso, fíjate acá, 0. Ángulo agudo, ángulo recto más abierto, mira la forma que tiene de acá, tiene una forma más abierta, ¿sí? Es el ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Si tú trabajas con números enteros, entonces el mayor sería 91, perdón, el más pequeño sería el 91 y el más grande sería hasta 179. ¿Correcto? En este caso he colocado al 142 y el 142 está entre 90 y el 180, por lo tanto es un ángulo obtuso. Muy bien, si estábamos así, ¿qué pasa cuando ya los dos rayos llegan a formar una sola línea, como en el caso de acá? Entonces estaríamos hablando de un ángulo llano. Un ángulo llano porque entre los dos rayos, este y este, forman una sola línea, así, ¿correcto? Entonces el ángulo llano siempre va a medir 180 grados. El ángulo llano siempre va a medir exactamente 180 grados, ¿correcto? Y el ángulo de una vuelta es, por ejemplo, en este caso, si este fuera mi rayo que se va a mover, recuerda que ahí vale 0, ahí es un ángulo agudo, aquí es un ángulo recto, aquí es un ángulo obtuso, cuando llega así es un ángulo llano, pero cuando llega y continúa, a ver, vamos a tratar de moverlo. Si este estuviera así, se mueve, se sigue moviendo ahí y llega hasta acá a tocar la parte de abajo, o sea, así, entonces estaría formando una vuelta completa y se le llama también un ángulo de una vuelta, ¿no? ¿Y cuánto mide el ángulo de una vuelta? Mide 360 grados exactamente. ¿Correcto? Entonces, si nosotros retomamos nuevamente, ángulo nulo mide 0 grados. Ángulo agudo mide más de 0 y menos de 90. Ángulo recto mide 90 grados. Ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Ángulo llano, 180. Y ángulo de una vuelta, 360. ¿Correcto? Esos son los ángulos principales. Ahora, también te he colocado acá que es un ángulo convexo. Un ángulo convexo es aquel ángulo que mide más de 0 y menos de 180. O sea que los ángulos convexos pueden ser los agudos, los rectos y los ángulos obtusos. ¿Sí? Estos tres se pueden llamar convexos. ¿Por qué? Porque son aquellos que están entre 0 y 180. ¿Quién está entre 0 y 180? Está el. ¿Correcto? A esto se les llama ángulo convexo, ángulo convexo, ángulo convexo. ¿Sí? Y el ángulo cóncavo es aquel ángulo que también se le llama no convexo, lo contrario. Y es aquel que mide más de 180 y menos de 360. O sea que el ángulo convexo puede ser, por ejemplo, si está así, ahí es llano, puede ser un ángulo de esta manera o de esta manera, que sería de aquí para acá. ¿Sí? Así. ¿Correcto? Entonces, míralo bien, estaría así más o menos, pero ojo, no es el ángulo de acá, sino sería así.
¿Está bien? Mira, ¿ve? Así. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso es un ángulo de 250 grados. Por lo tanto, como es más de 180 y menos de 360, se llamaría ángulo cóncavo. ¿Sí? Muy bien, hasta acá la primera parte. Voy a mover un poquito más mi cámara para que puedas apreciar la siguiente parte relacionada al tema de la clasificación de los ángulos. Muy bien, voy a moverlo un poquito. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora a ver según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados tenemos a los ángulos adyacentes. Dice, es aquel que tiene un vértice, como en el caso de acá, y un lado común. ¿Sí? Los adyacentes son como tus vecinos, ¿correcto? Por ejemplo, tú tienes tu casa acá, y tienes un vecino a tu derecha y tienes un vecino a la izquierda. Entonces, esos dos vecinos son tus vecinos adyacentes. Lo que se encuentra acá y el que se encuentra al lado de tu casa. Ojo, los que están al lado de tu casa, de acá y de acá. El que sigue ya no sería adyacente, ¿correcto? Por ejemplo, el primer vecino sí. El que está más adelante ya no. Igual de acá, adyacente el que está acá, el que sigue ya no. ¿Sí? Entonces, los adyacentes siempre tienen que tener un lado común. Es como tu pared, que coincide con la de tu vecino. ¿Sí? Por eso es adyacente. Entonces, adyacente, él con él son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado común. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando tienen un lado común, estos dos siempre van a estar pegaditos. Entonces son adyacentes. ¿Sí? Consecutivos. Cuando viene un ángulo detrás de otro. Mira. Consecutivo. Formamos el ángulo A o B, B o C, C o D. Estos tres ángulos son ángulos consecutivos. Puede ir uno más por acá. ¿Sí? Uno siguiendo el otro, en forma ordenada. Entonces, mira, ve, él es adyacente con él es adyacente con él. Pero él no puede ser adyacente con el de acá, ¿ves? Entonces quiere decir que adyacentes siempre tienen que estar juntitos, los dos. ¿Sí? Por ejemplo, él sí tiene dos adyacentes, el de acá y el de acá. ¿Sí? Entonces, el ángulo A o B, el ángulo B o C y el ángulo C o D, como van uno detrás de otro, se llaman consecutivos. ¿Sí? Muy bien. Opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice siempre tienen forma como de una X. ¿Sí? Son aquellos que donde tienen una prolongación acá y una prolongación acá y se forman dos ángulos de la misma medida. ¿Sí? Entonces, te lo explico para que lo entiendas, ¿ya? Porque teóricamente a veces no lo entienden. Entonces, tiene forma de X, ¿sí? Y mira, ¿ven? Así y así. Entonces, si estos comparten la misma línea y el de acá también, entonces estos dos van a ser iguales y este también tendría que ser igual con el ángulo de acá. Entonces, el ángulo A o B sería igual con el ángulo C o D. Estos dos ángulos son iguales. Y también el ángulo COB, mira, COB, que estaríamos hablando de este ángulo de acá, tendría que ser igual con el ángulo de acá. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esos dos ángulos también tendrían que ser iguales. Podemos colocar, por ejemplo, beta, y acá también beta. Él con él, él con él. ¿Sí? El ángulo COB con el ángulo AOB. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un par lineal? Son dos ángulos que se encuentran dentro de un ángulo llano. ¿Sí? Forman una línea. Por eso se llaman par lineal. Él y él forman un ángulo de 180 y constituyen un par lineal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, según la suma de sus medidas, es decir, cuando trabajas con dos ángulos, se llaman complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios siempre van a formar un ángulo de 90. O sea, estos dos ángulos van a ser complementarios porque él con él, entre los dos, deben sumar 90 grados. ¿Correcto? Es decir, si el de acá vale 50, el de acá tendría que valer 40 para que sea su complementario. Si el de acá vale 20, el de acá tendría que valer 70. Si el de acá vale, por ejemplo, 45, también tendría que valer 45, porque siempre tienen que sumar 90 entre los dos para que sean complementarios. ¿Sí? Ahora, si te piden el complemento de un ángulo, el complemento de alfa,
siempre se escribe como una resta, porque tú recuerdas que los complementos significa lo que le falta para 90. Entonces se escribe complemento de alfa, se escribe así, es igual a 90 menos alfa. Así se escribe el complemento de 1, porque siempre tienes que restarlo, lo que te falta para llegar a 90. Por ejemplo, mira, complemento de 50 sería 90 menos 50, 40, porque 50 más 40 te va a dar 90, ¿ves? Lo que le falta para llegar a 90. 90 menos 50, 40. Pues, si el complemento es 50, 40. El complemento de 10 sería 80. ¿Por qué? Porque 10 más 80 es 90. ¿Sí? El complemento de 30 sería, a ver, 90 menos 30, 60. ¿Sí? 60. Es lo que le falta para llegar a 90. ¿Correcto? El complemento de x se va a escribir como 90 menos x. ¿Sí? Muy bien. Suplementarios. Si en complementarios sumaban 90, en suplementarios sumarían 180, que se parece mucho a este par lineal. ¿Correcto? Esto como también se le puede llamar par lineal. ¿Correcto? Son suplementarios. Entre los dos deben sumar 180. ¿Sí? Dos ángulos, para que sean suplementarios, entre los dos deben sumar 180. Si este vale 100, el de acá tendría que valer 80 para que sumen 180. ¿Correcto? Si este vale 30 el de acá tendría que valer 150 para que sumen 180. ¿Sí? Entonces, mira, el suplemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para llegar a 180. Se escribe 180 menos alfa. Así se escribe porque son restas en realidad. Entonces, si te piden el suplemento de 20, sería 180 menos 20 igual a 160. ¿Correcto? Y el suplemento de x sería 180 menos x. Ahí nomás quedaría porque no se puede desarrollar mientras que no sepa cuánto vale x. ¿Sí? Siempre va a ser una recta. El suplemento de 40 sería, a ver, 180 menos 40, 140. ¿Sí? El suplemento de 50 sería 180 menos 50, 130. ¿Correcto? De esta manera estamos viendo o combinando la parte teórica básica de lo que es en los temas de ángulo. Espero le hayas comprendido y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.